San Petersburgo, 1864. Aparece un libro que cambiará la literatura para siempre. Está narrado por un hombre sin nombre, amargado, contradictorio, consumido por el resentimiento. Se dirige directamente al lector, confesando su mezquindad, su rencor, su incapacidad para actuar con decisión o conectar con los demás. Soy un hombre enfermo, soy un hombre rencoroso, soy un hombre poco atractivo, creo que mi hígado está enfermo. Estas son las primeras palabras. No llámame Ismael, no eran los mejores tiempos, sino una confesión de enfermedad física y espiritual, pronunciada con un orgullo perverso. El narrador tiene 40 años, es un funcionario jubilado de bajo rango que vive solo en un sótano en San Petersburgo. No tiene nada ni a nadie, y nos va a contar exactamente por qué. Durante las siguientes 100 páginas no para de hablar. Se contradice constantemente. Presenta argumentos y luego los refuta. Insulta al lector, se disculpa y vuelve a insultarnos. Es brillante y patético, perspicaz y delirante, capaz de un análisis psicológico devastador y completamente incapaz de una interacción humana normal. Este es el hombre subterráneo y representa algo aterrador, la conciencia volviéndose contra sí misma, la razón convertida en parálisis, la autoconciencia en autotortura. Es lo que sucede cuando piensas demasiado, sientes con demasiada intensidad, ves a través de las cómodas mentiras de la sociedad, pero no encuentras nada mejor con qué reemplazarlas. El autor de este texto es Fyodor Dostoyevsky. Tiene 43 años. Su primera esposa se está muriendo. Su querido hermano acaba de fallecer. Su revista está en quiebra. Está ahogado en deudas. Y está a punto de crear uno de los personajes más perturbadores psicológicamente de la literatura. Notas del subsuelo. No es una novela en el sentido convencional. Es una confesión, un desahogo, un ensayo filosófico disfrazado de ficción. El hombre del subsuelo no vive aventuras, tiene pensamientos interminables, circulares y autodestructivos que no conducen a ninguna parte, salvo a una mayor amargura y aislamiento. El libro resulta insoportablemente claustrofóbico. Nos encontramos atrapados en una mente que no deja de analizarse, que transforma cada pensamiento en una nueva capa de autocrítica hasta que nada es directo ni sencillo. El hombre del subsuelo no puede estornudar sin preguntarse qué significa su estornudo, si lo hace para demostrar algo, si es auténtico o fingido. Dostoyevsky escribió esto como respuesta al racionalismo optimista de su época, a los pensadores que creían que los humanos son criaturas racionales que, naturalmente, elegirán lo que les conviene si comprenden sus verdaderos intereses. El hombre del subsuelo destruye por completo esta idea. Los humanos no son racionales, no desean lo que les conviene, desean sufrir, se autosabotean, eligen la destrucción antes que la felicidad porque al menos la destrucción les da la sensación de elegir. Esta es la advertencia de Dostoyevsky. La conciencia sin fe lleva a la parálisis. La razón sin moral lleva al nihilismo. La autoconciencia sin amor lleva al submundo, a una existencia subterránea donde odias a todos, incluso a ti mismo, donde eres demasiado inteligente para ser feliz y demasiado débil para cambiar nada. El hombre subterráneo es el futuro. Es en lo que se convierte la conciencia moderna cuando los valores tradicionales se derrumban y nada los reemplaza. Es el hombre que lo ha visto todo y no ha encontrado nada en lo que creer. Somos nosotros, si somos honestos. La voz en nuestra cabeza a las 3 de la mañana, cuestionando cada decisión, viendo a través de cada farsa, incapaz de simplemente ser. El enfermo habla. El hombre subterráneo se presenta con un orgullo perverso. Es enfermo, rencoroso y poco atractivo, pero rechaza el tratamiento para su enfermedad hepática por pura malicia. No porque el tratamiento no le sirviera, sino precisamente porque sí lo haría. Quiere hacerse daño, es lo único que puede controlar. Esta introducción deja claro todo lo que necesitamos saber. No se trata de alguien que busque compasión o comprensión. Se trata de alguien que ha convertido el rencor en filosofía, que ha instrumentalizado su propio sufrimiento,
que encuentra sentido en la autodestrucción sin sentido. Tú crees en un palacio de cristal que jamás podrá ser destruido, le dice al lector, pero yo prefiero algo diferente. Prefiero un gallinero de tablas. ¿Por qué? Porque puedes sacarle la lengua a un gallinero, no puedes sacarle la lengua a la perfección, no puedes rebelarte contra lo que no se puede mejorar. Su idea central es la siguiente. Los humanos necesitan rebelarse, no racionalmente, no por buenas razones, sino simplemente para afirmar que existen como individuos y no como componentes de un sistema perfecto. La rebelión es identidad. El rencor es libertad. La autodestrucción es el último refugio de la capacidad de decisión. Nos cuenta que trabajaba como oficinista de bajo nivel en una oficina gubernamental. Era grosero con todos los que acudían en busca de ayuda, disfrutaba haciendo esperar a la gente, denegando peticiones arbitrariamente y abusando del escaso poder que le otorgaba su cargo. No porque creyera en las normas que imponía, sino porque la crueldad era la única forma de sentir algo. Mentí cuando dije que era un funcionario malvado. Mentí por despecho, admite. Ni siquiera era bueno siendo malo. Planeaba crueldades, pero las ejecutaba a medias. Era grosero con los visitantes, pero luego se avergonzaba. No podía comprometerse plenamente ni siquiera con el despecho. Odiaba a sus compañeros y ellos lo odiaban a él. No tenía amigos. Cada noche volvía a su apartamento en el sótano, a los libros y las fantasías, a elaborados escenarios imaginarios donde era heroico, poderoso y amado. Las fantasías eran más reales que su propia vida. La realidad era lo que soportaba entre fantasías. Esta ha sido su existencia durante 20 años, sin crecimiento, sin cambio, sin esperanza de mejora. Solo un pensamiento circular interminable, resentimiento acumulado, la conciencia devorándose a sí misma como una serpiente que se muerde la cola. Ahora está jubilado y vive de una pequeña herencia de un pariente lejano al que nunca apreció. Tiene aún menos motivos para relacionarse con el mundo. Puede quedarse en su sótano, pensando, recordando, analizando cada humillación, alimentando cada rencor, reviviendo cada fracaso. Está libre de toda obligación. Y la libertad lo ha vuelto más miserable que nunca. Se dirige al lector directamente, con tono burlón. Probablemente lo juzgamos creyéndonos superiores, pensando que jamás caeríamos tan bajo. Pero él insiste en que nos engañamos a nosotros mismos. En el fondo, todos somos como él. Simplemente lo disimulamos mejor. Seguimos las convenciones sociales no porque creamos en ellas, sino porque somos cobardes, temerosos de admitir lo que realmente somos. Esta intromisión crea una intimidad perturbadora. El hombre subterráneo te habla directamente, de forma personal, con tono acusador. Está exponiendo tus pretensiones, tus hipocresías, tus resentimientos ocultos. Te ve a través de ti, porque se ve a sí mismo. Y te odia por fingir ser mejor de lo que eres. La confesión es agotadora. Se contradice dentro de las mismas frases. Afirma creer algo, para luego negarlo inmediatamente. Insulta al lector, luego se disculpa, para después admitir que la disculpa misma fue insincera. No hay fundamento sólido en ningún punto, ninguna postura que mantenga el tiempo suficiente para ser refutada. El ataque a la razón. El principal objetivo del hombre del subsuelo es el racionalismo optimista que imperaba en la Rusia de la década de 1860. Pensadores como Nikolai Chernyshevsky sostenían que los seres humanos son racionales y actúan guiados por un interés propio ilustrado. Si la gente comprendiera lo que realmente le beneficia, elegiría correctamente. La ignorancia causa sufrimiento. La educación y la razón ofrecen soluciones. Construyendo el sistema social adecuado, la naturaleza humana se perfeccionará. El hombre subterráneo desmantela esta idea con una simple observación. Los humanos no desean lo que les conviene. Basta con mirar la historia. Basta con mirar a nuestro alrededor. La gente actúa constantemente en contra de sus propios intereses. Fuman a sabiendas de que daña su salud. Beben a sabiendas de que destruye vidas. Inician peleas que perderán. Buscan relaciones que les harán daño. Sabotean su propio éxito. ¿Por qué? No por ignorancia, por deseo.
Quieren desear. Desean el acto de desear más que cualquier objeto en particular. Dales el paraíso y lo destruirán por aburrimiento solo para tener algo que hacer. Utiliza el ejemplo del Palacio de Cristal, una referencia a la novela utópica de Chernyshevsky. ¿Qué hacer? Los racionalistas imaginan una sociedad perfecta, transparente como el cristal, organizada para lograr la máxima felicidad y eficiencia. Se satisfacen las necesidades de todos, se eliminan todos los conflictos. Armonía racional perfecta. El hombre del subsuelo argumenta que esto sería un infierno. Los humanos no buscan la felicidad perfecta, buscan la lucha, el sufrimiento, el caos, la capacidad de elegir mal. Necesitan imponer su voluntad, incluso si eso significa elegir el sufrimiento en lugar de la felicidad. Si se les quita esa libertad, se les quita lo que los hace humanos. El hombre es una criatura frívola e incongruente, y quizás como un jugador de ajedrez, ama el proceso del juego, no su resultado, escribe. En realidad, no queremos resolver nuestros problemas, queremos luchar contra ellos, queremos obstáculos que superar, queremos resistencia contra la que luchar. Los racionalistas creen que los humanos calculan la ventaja como si resolvieran problemas matemáticos. 2 más 2 son 4. Si la felicidad equivale a riqueza, salud y seguridad, entonces hay que perseguir esas cosas. Lógica simple. Conclusiones obvias. Pero los humanos eligen deliberadamente lo que les hace daño para demostrar que no son máquinas. Rechazan el cálculo para demostrar que existen como individuos, no como componentes de un sistema racional. Libertad significa la capacidad de elegir irracionalmente, de actuar en contra de los propios intereses, de sufrir sin sentido si así se desea. Pone el ejemplo de un dolor de muelas. Si los humanos fueran puramente racionales, aceptarían el dolor con estoicismo o buscarían tratamiento de inmediato. En cambio, se quejan, protestan, representan su sufrimiento para los demás y extraen significado de lo que no lo tiene. ¿Por qué gime?, pregunta el hombre del subsuelo. Desde luego, no por despecho. Sabe que aburre a todo el mundo con sus gemidos. Sabe que no tiene sentido. Y aún así, gime. ¿Por qué? Porque el sufrimiento da identidad. Gemir demuestra que existes. El dolor se convierte en una representación, una afirmación del yo frente al vacío. Esto es perverso, pero psicológicamente cierto. La gente se aferra a su sufrimiento, se resiste a los tratamientos que podrían ayudarla y sabotea su propia recuperación. No por ignorancia, sino por preferencia. El sufrimiento es familiar. La salud es incierta. El dolor es identidad. Si lo eliminamos, ¿qué queda? El hombre del subsuelo extiende esta idea a la sociedad. Los planes utópicos fracasan no por estar mal diseñados, sino porque los humanos no desean lo que prometen. Una organización racional perfecta implica la ausencia de libertad, espontaneidad y la incapacidad de actuar con capricho. Los humanos necesitan la irracionalidad como el aire. Si se la quitan, se asfixian. Construye tu palacio de cristal. Organiza la sociedad a la perfección. Elimina todo sufrimiento. La primera persona nacida en ese paraíso hará inmediatamente algo irracional solo para demostrar que puede, para demostrar que no es una tecla de piano presionada por leyes científicas, para afirmar que sus decisiones importan, incluso si son autodestructivas. La enfermedad de la conciencia. El problema central del hombre del subsuelo es la conciencia misma. Es demasiado consciente, ve con demasiada claridad, piensa con demasiada profundidad, y esta conciencia lo paraliza por completo. Describe una situación, alguien lo insulta. Un hombre normal, lo que él llama un hombre de acción, respondería de inmediato. O bien contraatacaría o aceptaría el insulto y seguiría adelante. Sencillo, directo y resuelto. Pero el hombre del subsuelo no puede actuar. Ve demasiadas perspectivas, considera demasiadas implicaciones, cuestiona sus propios motivos hasta que la acción se vuelve imposible. ¿Por qué busca venganza? ¿Es ira justificada o orgullo herido? Si es orgullo, ¿es legítimo? Si actúa por orgullo, ¿le da la razón al que lo insultó? Pero si no actúa, ¿demuestra ser un cobarde? Pero la cobardía podría ser un mecanismo racional de autopreservación.
Pero la autopreservación podría ser debilidad. Pero la debilidad podría ser... El análisis continúa infinitamente. Toda acción puede ser cuestionada, todo motivo puede ser puesto en duda, toda interpretación puede ser reinterpretada. La consciencia multiplica las posibilidades hasta que elegir cualquiera se vuelve arbitrario. La parálisis no surge de la falta de opciones, sino de un exceso de ellas, todas igualmente justificables e injustificables. Se contrapone al hombre de acción, la persona común que actúa espontáneamente sin reflexionar demasiado. Cuando se siente insultada, actúa. Cuando se siente herida, responde. Sin análisis, sin dudas, solo una reacción inmediata guiada por el instinto y el condicionamiento social. El hombre del subsuelo envidia esta simplicidad, pero también la desprecia. El hombre de acción es como un animal que actúa sin comprender, como un toro que embiste contra un pañuelo rojo porque es lo que hacen los toros. Es libre, pero solo por su ignorancia. Su confianza proviene de no ver las complicaciones que el hombre del subsuelo no puede ignorar. Ese hombre es sencillo y directo, escribe con desdén. No tiene dudas sobre qué hacer. Ve un obstáculo y lo elimina. Quiere algo y lo toma. Lo insultan y contraataca. Es un muro, una piedra, el tipo de hombre al que la gente respeta porque nunca se cuestiona a sí mismo. Pero esta franqueza no es más que estupidez disfrazada de fortaleza. El hombre de acción no entiende lo que hace ni por qué. Simplemente lo hace porque es lo que se espera de personas como él. Es una función que ejecuta su programa, no un ser consciente que toma decisiones genuinas. Así pues, el hombre subterráneo está atrapado, demasiado consciente para actuar espontáneamente como el hombre de acción, demasiado perspicaz para creer en algo como los racionalistas, demasiado inteligente para ser feliz. La conciencia se ha convertido en una enfermedad, un tumor que crece en la mente, consumiendo todo lo sano y dejando solo una autoconciencia que no sirve para nada más que para perpetuarse. Describe haber estado tumbado en el sofá durante meses, sin hacer nada, solo pensando. No un pensamiento productivo, ni una contemplación filosófica, sino una rumiación circular sobre humillaciones pasadas, repasando conversaciones, imaginando mejores respuestas, alimentando resentimientos de hace años. Me quedaba tumbado durante días, confiesa, pensando en cómo cierto agente me insultó hace 6 años. Revivía la escena una y otra vez, cambiando mis respuestas, imaginando réplicas perfectas. Luego, me odiaba por perder el tiempo en esto. Luego me odiaba por odiarme a mí mismo. Luego, analizaba por qué me odiaba por odiarme a mí mismo. Los pensamientos nunca cesan, simplemente se vuelven más profundos. Su conciencia es una prisión de la que no puede escapar porque el carcelero es él mismo. El guardia es el mismo. El prisionero es el mismo. Cada intento de escape solo añade otra capa de reflexión, otro nivel de autoconciencia que impide la acción directa. Esto es el subsuelo, no un lugar físico, sino un estado mental. La condición de estar demasiado consciente para vivir con naturalidad, demasiado atento para mantener ilusiones, demasiado reflexivo para evitar ver a través de todo, incluso de uno mismo. Una vez en el subsuelo, no hay salida, solo se puede cavar más profundo. 2 más 2 son 5. Los racionalistas afirman que la verdad matemática es el modelo de toda verdad. 2 más 2 es igual a 4. Esto es objetivo, universal y eterno. Si pudiéramos organizar la sociedad según principios racionales similares, alcanzaríamos la armonía perfecta. Todo sería calculado, optimizado y perfeccionado. El hombre del subsuelo odia esta idea con vehemencia. Sí, 2 más 2 son 4. ¿Y qué? La certeza de las matemáticas es precisamente lo que las hace insuficientes para la vida humana. Los humanos necesitamos la incertidumbre, necesitamos la posibilidad de equivocarnos, necesitamos la libertad de rechazar incluso las verdades más evidentes. Admito que el doble de 2 son 4 es algo excelente, pero si vamos a ser justos, el doble de 2 son 5 también es a veces algo muy encantador. Esto no es un error matemático, es una protesta existencial. El hombre del subsuelo sabe que 2 más 2 son 4, no es tonto ni está loco. Pero le molesta estar atado por la necesidad matemática,
por verdades que no puede cambiar ni elegir. Si todo se reduce a un cálculo, si la vida es solo resolver ecuaciones, entonces ¿qué sentido tiene? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la elección? Él insiste en que la libertad es más valiosa que cualquier beneficio que pueda ofrecer una organización racional. Si la sociedad perfecta exigiera renunciar a la libertad de elegir irracionalmente, de actuar en contra de los propios intereses, de sufrir sin sentido, entonces la sociedad perfecta sería una prisión. Es mejor vivir en el caos con libre albedrío que en el paraíso sin él. Si me dieran un palacio de cristal, con todo perfectamente organizado, que me hicieran feliz y cómoda, pero me dijeran que no puedo sacarle la lengua, me negaría. Preferiría vivir en un sótano donde al menos puedo elegir ser infeliz. Pero hay un problema. El hombre del subsuelo en realidad no cree en el libre albedrío. Simplemente le han mostrado cómo la consciencia paraliza la acción, cómo un exceso de percepción impide la elección. Cada decisión que pueda tomar se somete inmediatamente a un análisis tan intenso que se disuelve en la incertidumbre. ¿Qué defiende entonces? No la libertad real, sino la ilusión de libertad, la creencia de que sus decisiones importan incluso cuando es evidente que no, la apariencia de tener capacidad de decisión incluso cuando está completamente paralizado. Esta es la paradoja central. Necesita creer en el libre albedrío para mantener su dignidad, para evitar ser reducido a una tecla de piano golpeada por fuerzas mecánicas. Pero su conciencia le muestra que el libre albedrío es una ilusión. Toda elección tiene causas. Toda acción tiene explicaciones. No existe causa incausada, ninguna decisión que no esté determinada por el carácter, las circunstancias y la psicología. Así, defiende el libre albedrío a sabiendas de que no existe, afirma su independencia reconociendo su impotencia, grita que 2 más 2 son 5 sabiendo que son 4. El grito es la clave. Aunque no pueda cambiar la realidad, puede protestar contra ella. Aunque sea impotente, puede negarse a aceptar la impotencia con dignidad. Aunque la consciencia sea una enfermedad, puede estar orgulloso de estar enfermo en lugar de buscar la salud, que implicaría aceptar lo que no puede cambiar. Me ofrecéis el palacio, la vida perfecta, la organización racional, les dice a los racionalistas. Pero quiero poder rechazarlo. Quiero tener el derecho a decir lo que pienso, a equivocarme, a sufrir sin sentido. Porque sin esa posibilidad no soy humano. Soy solo un mecanismo que ejecuta su programa. Esto es profundo y absurdo a la vez. Defiende la libertad negándose a la felicidad, afirma su capacidad de decisión eligiendo la miseria, demuestra su existencia haciéndose sufrir. La lógica es perfecta y perfectamente autodestructiva. Comienzan los recuerdos. La segunda parte del libro pasa de la filosofía a la narrativa, mostrando las ideas del hombre del subsuelo en acción a través de recuerdos de 20 años atrás, cuando tenía 24. Estos recuerdos demuestran que su aislamiento no es una soledad noble, sino el resultado de una incompetencia social espectacular y un autosabotaje. El tono cambia por completo. La primera parte era filosofía abstracta, la segunda es una humillación social insoportable, donde cada interacción fracasa de forma dolorosa de presenciar. Vemos cómo funciona la conciencia del hombre subterráneo en situaciones reales, y es incluso peor de lo que él describió. Primer recuerdo: caminar por la avenida Nevsky, la calle principal de San Petersburgo. Un agente se acerca desde la dirección opuesta. La gente normal se apartaría o se esquivaría automáticamente. El hombre del subterráneo ve el encuentro como una prueba existencial. Si se hace a un lado, estará admitiendo su inferioridad y aceptando una posición subordinada en la jerarquía social. El oficial claramente se considera superior y espera que sus subordinados se sometan. Hacerse a un lado confirmaría esta jerarquía y sería cómplice de su propia subordinación. Pero si el oficial se hace a un lado primero, eso significaría que reconoce la igualdad del hombre del subterráneo y lo trata como a alguien digno de respeto. Dado que el oficial es un aristócrata y el hombre del subterráneo es solo un humilde oficinista, esto parece improbable. El hombre del metro se mantiene firme, esperando un choque o un enfrentamiento.
El agente lo atraviesa sin detenerse, apartándolo físicamente sin aminorar el paso, sin siquiera reconocer su existencia. Simplemente lo mueve como un objeto en su camino y continúa caminando sin mirar atrás. El hombre del subterráneo se siente humillado, pero también extrañamente satisfecho. Confirma que el oficial lo desprecia, que el mundo niega su existencia, que su resentimiento está justificado. El insulto valida su visión del mundo. No es paranoico. La gente realmente lo trata como inferior, como si no valiera nada. Durante 2 años se obsesiona con este encuentro. 2 años reviviendo la escena, imaginando diferentes desenlaces, fantaseando con la venganza. Camina regularmente por la avenida Nevsky, con la esperanza de volver a ver al oficial, planeando qué hará cuando se encuentren. Imagina confrontaciones donde demuestra su valía, donde el oficial se ve obligado a reconocerlo. Escenarios elaborados donde las circunstancias obligan al oficial a darse cuenta de su error, a ver la superioridad del hombre subterráneo, a disculparse. Ninguna de estas fantasías se traduce en acción. Son solo masturbación mental, sustitutos de la vida real, compensación por la impotencia. Él lo sabe, pero continúa de todos modos porque las fantasías le brindan lo que la realidad no puede. Una sensación de control, de poder, de importancia. Finalmente, tras 2 años, decide actuar. Pasará junto a la gente sin apartarse. Lo tratará con el mismo desprecio con el que él lo trató. Esta será su venganza, su reivindicación de igualdad. Lleva meses planeándolo. Ensaya el encuentro. Practica caminar con la postura y el ritmo adecuados. Pide dinero prestado para comprarse un abrigo nuevo y así lucir presentable cuando llegue el momento. La preparación es obsesiva, absurda, y revela la importancia que este gesto, por trivial que parezca, tiene para él. Cuando finalmente sucede, cuando logra no apartarse y golpear al oficial en el hombro, este no se da cuenta, no reacciona, no reconoce que haya ocurrido nada inusual. El grandioso gesto de desafío del hombre del subsuelo pasa completamente desapercibido para la persona a la que iba dirigido. Pero el hombre subterráneo considera esto una victoria. Se mantuvo firme. Demostró su existencia mediante la resistencia, aunque ésta no tuvo efecto. La victoria es completamente interna, invisible para todos, excepto para él, lo cual es perfecto, porque jamás podrá ser refutada ni arrebatada. Este es su patrón. Crea elaborados dramas mentales en torno a sucesos triviales. Interpreta todo como una confirmación de su visión del mundo y logra victorias imaginarias que no requieren ningún esfuerzo real. La realidad es solo materia prima para una vida de fantasía que para él es más real que las experiencias cotidianas. El desastre de la cena. Segundo recuerdo. Enterarse de que algunos antiguos compañeros de escuela organizan una cena de despedida para Zverkov, un colega que se marcha de San Petersburgo para un puesto en provincias. El hombre del subsuelo no fue invitado. Aún así, se autoinvita, a pesar de que no le cae bien ninguno de ellos, y sabe que él tampoco les cae bien a ellos. ¿Por qué se empeña en asistir a una reunión donde no es bienvenido? Porque el rechazo es insoportable. Ser excluido confirma su falta de valía. No puede aceptar ser considerado indigno de su compañía, así que debe inmiscuirse, debe obligarlos a reconocer su existencia, aunque el reconocimiento sea negativo. Se convence a sí mismo de que va a demostrarles su superioridad, a probar que no necesita su aprobación. Pero en realidad necesita desesperadamente su aprobación, desea desesperadamente ser incluido. Espera desesperadamente que se den cuenta de que lo juzgaron mal. Las contradicciones no le preocupan. Alberga multitud de deseos y creencias incompatibles. Desea pertenecer a un grupo, pero a la vez lo desprecia. Anhela el respeto de los demás, pero los considera inferiores. Desea la conexión, pero mantenerla es imposible. Llega temprano al restaurante, antes que los demás. Se sienta solo, bebiendo vino para calmar sus nervios, lamentando ya haber venido. Cuando llegan los otros comensales, Zverkov, Trudolyubov, Ferfichkin y Simonov, se les nota la decepción al verlo. No hacen ningún esfuerzo por incluirlo en la conversación.
Hablan entre ellos sobre personas y acontecimientos que él desconoce por completo. Él permanece en silencio, alimentando su resentimiento, y de vez en cuando hace comentarios incómodos que, en lugar de enriquecer la conversación, la interrumpen. Es muy consciente de que lo observan, de que su ropa es más raída que la de los demás, de que su torpeza social es visible y juzgada. Pero esta conciencia no le ayuda a comportarse mejor. Lo empeora todo, porque no solo actúa mal, sino que se ve a sí mismo actuando mal, y esa visión intensifica la humillación. La cena es una tortura. Todo lo que hace está mal. Intenta participar, pero dice cosas inapropiadas. Sus intentos de ser ingenioso fracasan. Sus esfuerzos por igualar su sofisticación resultan forzados. Siente que está fracasando, pero no puede evitarlo. El alcohol lo vuelve beligerante. Empieza a discutir, a hacer declaraciones provocadoras, a ofender deliberadamente a la gente. No porque crea en lo que dice, sino porque ofender es mejor que ser ignorado. La atención negativa sigue siendo atención. Ser odiado es mejor que no ser nadie. Lo excluyen cada vez más de la conversación, le dan la espalda, crean distancia física. Se queda allí sentado, borracho, humillado, furioso, incapaz de irse porque marcharse significaría admitir la derrota. La noche se convierte en una prueba de resistencia para ver cuánta humillación puede soportar antes de derrumbarse. En un momento dado, se levanta de un salto y declara que se marcha, que se siente insultado y que exige una solución. Lo ignoran, vuelve a sentarse. La humillación de ser ignorado es peor que la de quedarse. Esto es masoquismo disfrazado de orgullo. Se inflige sufrimiento a sí mismo mientras insiste en que afirma su dignidad. Elige la humillación mientras afirma resistirse a ella. Las contradicciones se multiplican. Las capas de autoengaño se acumulan hasta que sus verdaderas motivaciones se vuelven imposibles de identificar. El encuentro con Lisa. Tras la desastrosa cena, borracho y humillado, el hombre del subsuelo visita un burdel. No estaba planeado. Sigue a los demás cuando salen del restaurante, con la esperanza de continuar la confrontación y forzar una solución. Lo ignoran. Acaba en el mismo burdel al que ellos han ido. Termina con una joven prostituta llamada Lisa. Tiene 20 años. Es relativamente nueva en la profesión y aún conserva cierta dulzura a pesar de su trabajo. Al principio, la transacción es rutinaria, mecánica e impersonal. Pero después, en lugar de irse, el hombre del subsuelo habla con ella. Sigue borracho, todavía resentido por la humillación de la cena, todavía necesita humillar a alguien más para restablecer el equilibrio psicológico. Le habla del horror de su profesión, le describe con detalle cómo envejecerá, cómo será desechada cuando ya no sea joven ni atractiva, cómo morirá enferma y despreciada. Describe su futuro entierro con todo lujo de detalles: tierra helada, ataúd barato, sin dolientes, olvidada en cuestión de semanas. ¿Sabes dónde estarás dentro de 5 años? Pregunta con cruel precisión. En algún sótano, plagado de enfermedades, alcohólico, golpeado por tu proxeneta, degradado hasta quedar irreconocible. Y dentro de 10 años, muerto, enterrado en una fosa común. Nadie recordará tu nombre. ¿Por qué hace esto? No por compasión, por rencor. Ha sido humillado y necesita humillar a alguien más. Lisa es una víctima conveniente, incapaz de resistir su agresión verbal, obligada por su profesión a soportar su presencia. Pero ocurre algo inesperado. Sus descripciones de la vida familiar cotidiana, del amor, los hijos y el sentido de pertenencia lo afectan tanto a él como a ella. Empieza a creer en su propia retórica, a imaginar que podría ofrecerle la salvación, que podría ser el héroe que la rescata de la degradación. Le da su dirección y le dice que lo visite si quiere escapar de su vida. Crea una fantasía donde la salva, donde importa, donde no es el empleado humillado, sino el noble salvador. Entonces se arrepiente al instante. La fantasía fue perfecta mientras se quedó en fantasía. La realidad será decepcionante. Ella vendrá, verá cómo vive realmente, se dará cuenta de que no es un héroe, sino otro hombre patético que usa prostitutas mientras condena la prostitución.
Durante días oscila entre la esperanza de que ella venga y el temor de que lo haga. La anticipación es una tortura exquisita, una conciencia que multiplica las posibilidades, analizando cada escenario, preparándose para desastres que tal vez nunca ocurran. Él imagina su llegada con todo detalle. Ella llamará a su puerta. Él la abrirá sereno y tranquilo. El sabio mentor dispuesto a guiarla hacia una vida mejor. Ella estará agradecida, conmovida por su bondad, transformada por su intervención. O bien, ella llamará a la puerta, él estará desaliñado, ella descubrirá su farsa de inmediato y se reirá de él. O bien, ella ni siquiera vendrá, demostrando que incluso las prostitutas lo rechazan. Cada posibilidad se describe con un detalle minucioso. La humillación final. Cuando Lisa finalmente llega, después de varios días, el hombre del subsuelo está en medio de una humillante discusión con su sirviente Apolo sobre el salario. Apolo está hosco, irrespetuoso, y trata al hombre del subsuelo con un desprecio apenas disimulado. El hombre del subsuelo grita, suplica, intentando imponer una autoridad que no posee. Lisa lo ve comportarse de forma mezquina, débil y patética. Su humillación es total. Lo ve tal como es, no el noble salvador de su fantasía, sino un hombre destrozado que vive en un sótano mugriento, incapaz de inspirar respeto ni siquiera a su propio sirviente. Reacciona con furia. La ataca verbalmente, le dice que solo estaba actuando en el burdel, interpretando un papel, que no le importa su sufrimiento y que fue una tonta al creer que sí le importaba. Destruye deliberadamente la esperanza que había creado. ¿Creías que me importabas?, dice con cruel desprecio. Solo me estaba divirtiendo. No eres nada para mí. Eres solo una prostituta. Estaba poniendo a prueba si eras lo suficientemente tonta como para caer en mi trampa. Enhorabuena, has superado la prueba. Él observa cómo su rostro se desmorona, cómo la esperanza se desvanece, cómo se da cuenta de que ha sido manipulada, y se odia a sí mismo por hacer esto, pero no puede detenerse. La crueldad brota de él como pus de una herida. Luego le da dinero, convirtiendo su visita en una simple transacción y negando cualquier posibilidad de una conexión genuina. Reduce lo que podría haber sido significativo a lo familiar y seguro. Un intercambio comercial, sin emociones, sin vulnerabilidad, sin riesgo de un contacto real. Ella mira el dinero como si fuera veneno. Vino buscando conexión, buscando la salvación que él le prometió, buscando creer que escapar de su vida era posible. Él le dice que todo fue una actuación, todo mentiras, todo manipulación. Deja el dinero sobre la mesa y sale corriendo de su apartamento. El gesto lo destroza. Rechaza que él reduzca su encuentro a una mera transacción. Afirma su dignidad al negarse. Demuestra ser superior a él, más capaz de sentir de verdad, más humana a pesar de su profesión. Intenta perseguirla, pero no la encuentra. Regresa a su apartamento y descubre el dinero que ella dejó. El rechazo es total. Ella lo caló, vio cómo era en realidad, y prefirió dejar incluso el dinero antes que contaminarse con una relación continua. Este debería ser un momento de transformación. Debería aprender de esto, reconocer su crueldad y cambiar su comportamiento. En cambio, lo justifica todo. Ella no entendía lo que él hacía, se dice a sí mismo. En realidad, la estaba ayudando al destruir sus ilusiones. La esperanza es cruel cuando es falsa. Le hizo un favor al ser honesto sobre la realidad. El dolor es el único maestro que funciona. Ella se lo agradecerá tarde o temprano. Sus justificaciones son transparentes, obviamente falsas incluso para él, pero las mantiene de todos modos porque la alternativa, admitir que destruyó la única conexión humana genuina que había tenido en años, le resulta insoportable. El regreso subterráneo. Nunca vuelve a ver a Lisa. No intenta encontrarla. Regresa a su sótano, a sus libros y fantasías, al aislamiento que es a la vez prisión y refugio. El libro termina sin resolución. El hombre del subsuelo no ha aprendido nada, no ha cambiado. Sigue en su sótano, sigue pensando, sigue sufriendo.
sigue siendo incapaz de aceptar la vida tal como es o de cambiar para vivir de otra manera. Se dirige al lector por última vez, reconociendo que estamos aburridos de él, que queríamos un héroe o al menos alguien que aprendiera de sus errores. Pero insiste en que así no funciona la vida. Esperas que diga que he cambiado, que he aprendido algo, que he mejorado, dice con sarcasmo. Pero eso no es lo que pasa. La mayoría de la gente no se transforma. Simplemente siguen siendo lo que son, atrapados por su carácter, por su conciencia, por el peso de las decisiones acumuladas. Afirma que al menos es honesto. Todos vivimos en realidades paralelas, pero fingimos lo contrario. Mantenemos ilusiones de progreso, crecimiento y sentido. Él ha abandonado la farsa. Admite que vive mal y que no cambiará porque el cambio requeriría creer en algo. Y creer es imposible una vez que se ha visto todo con claridad. Yo solo he llevado al extremo aquello que tú no te atreves a llevar ni a medias, nos dice. Crees que eres diferente a mí, mejor que yo. Pero la única diferencia es la cobardía. Simplemente tienes más miedo de mirarte con honestidad a ti mismo. El hombre del subsuelo se arroga la superioridad de reconocer con honestidad su propia miseria. Los demás mienten sobre ser funcionales, exitosos y felices. Él, al menos, admite la verdad. La vida es sufrimiento, la consciencia es enfermedad, la conexión es imposible, el sentido es ilusión. Pero, ¿es esto honestidad o simplemente otra capa de autoengaño? ¿Afronta la realidad con valentía o la evade tachándola de inafrontable? El libro no da respuestas, simplemente termina, dejándolo en la clandestinidad, dejándonos con preguntas sin respuesta. La psicología del rencor. Lo que hace que el hombre del subsuelo sea tan perturbador es que no está loco, no es psicótico ni delirante, ve la realidad con claridad, quizás demasiado. Su análisis suele ser acertado, sus intuiciones son genuinas, simplemente es completamente disfuncional, representa el peligro de la conciencia sin propósito, la inteligencia sin dirección, el análisis sin síntesis. Puede desmantelar cualquier sistema de creencias, exponer cualquier hipocresía, revelar cualquier pretensión. Pero no puede construir nada, no puede comprometerse con nada, no puede creer en nada el tiempo suficiente para actuar en consecuencia. Esta es la advertencia de Dostoyevsky sobre el racionalismo llevado a su extremo lógico. Si cuestionas todo, si sometes cada creencia a un análisis escéptico, si nunca aceptas nada por fe, instinto o convención social, terminas paralizado. La conciencia se convierte en su propia prisión. El hombre del subsuelo también demuestra que el rencor es una motivación humana fundamental. Actúa en contra de sus propios intereses no por ignorancia, sino por el deseo de imponer su voluntad, de demostrar que no es una máquina que calcula ventajas. El rencor es el último refugio de la libertad cuando se niegan todas las demás formas de libertad. Se autolesiona para demostrar que puede. Sabotea la felicidad potencial para demostrar que no está obligado a buscarla. Elige el sufrimiento antes que el placer para demostrar que sus decisiones importan más que sus consecuencias. El rencor es su única forma de control. Esto es psicológicamente cierto, aunque de una manera inquietante. La gente se autosabotea, elige sufrir, guarda rencor y rechaza la ayuda, no siempre por un cálculo racional, sino por algo más profundo, más perverso, más fundamentalmente humano de lo que el racionalismo reconoce. Analicemos la adicción. El adicto sabe que las sustancias están destruyendo su vida, pero aún así consume. No por ignorancia, sino por motivos complejos que incluyen el rencor, la autodestrucción y la afirmación de su autonomía. La frase «sé que esto me hace daño, pero es mi decisión» se convierte en un elemento central de su identidad. Consideremos el autosabotaje. La persona a punto de alcanzar el éxito que de repente destruye lo que ha construido. No por mala suerte, sino por una necesidad inconsciente de fracasar, de demostrar que el éxito era imposible, de validar la creencia de que no merece cosas buenas. Los racionalistas querían perfeccionar la naturaleza humana mediante una organización social adecuada, la educación y la erradicación de la ignorancia. El hombre del subsuelo demuestra que la naturaleza humana se resiste a la perfección,
necesita la imperfección y requiere la libertad de fracasar, sufrir y equivocarse. Si eliminas esa libertad, eliminas algo esencial para ser humano. Si construyes una sociedad perfecta con una organización racional impecable, los humanos la destruirán solo para demostrar que pueden, para demostrar que no son componentes de una máquina, sino seres conscientes con voluntad propia. El método de Dostoyevski. ¿Por qué escribir esto como una confesión en lugar de una narración convencional? Porque la forma es el contenido. La conciencia del hombre subterráneo es el tema. Su incesante autoanálisis, sus contradicciones, su incapacidad para escapar de su propia mente, todo esto no puede mostrarse desde fuera. Debemos quedar atrapados en su cabeza junto a él. El trato directo al lector crea una incómoda complicidad. El hombre del subsuelo no solo se confiesa, nos implica, insistiendo en que compartamos su condición aunque la neguemos. No podemos mantener la distancia. Te habla directamente, personalmente, con tono acusador. Crees que estás leyendo sobre otra persona, alguien dañado, alguien que no se parece a ti, parece decir. Pero yo soy la voz en tu cabeza a las 3 de la mañana. Soy los pensamientos que tienes cuando no puedes dormir. Soy en lo que te conviertes cuando todas las máscaras sociales se derrumban. Esto rompe la cuarta pared antes de que la ficción modernista popularizara esa técnica. El hombre del subsuelo sabe que está en un libro. Sabe que lo están leyendo y usa esa conciencia para crear una relación con el lector que es a la vez antagónica e íntima. Nos acusa de juzgarlo mientras hacemos lo mismo que él. Estás ahí sentado, sintiéndote superior porque tienes trabajo, relaciones, una vida normal, pero solo eres mejor disimulando. Simplemente cumples con tus funciones con más éxito. En el fondo, estás tan roto como yo. Las contradicciones también son deliberadas. El hombre subterráneo se contradice porque la conciencia misma es contradictoria. Somos seres complejos. Creemos en cosas incompatibles. Deseamos resultados opuestos. Presentarlo como coherente falsearía la realidad de la conciencia. Dostoyevski también ataca las convenciones de la ficción. Las novelas suelen tener héroes que evolucionan, tramas que se resuelven y significados que emergen. El hombre del subsuelo rechaza todo esto. Es un antihéroe que no evoluciona, en una no trama que no se resuelve, encarnando un antisignificado que no puede sintetizarse en lecciones morales. Esto resulta radical para 1864. Dostoyevski crea, en esencia, ficción modernista décadas antes de que exista el modernismo, demostrando que el realismo psicológico exige romper con las estructuras narrativas convencionales. La forma fragmentada refleja la conciencia fragmentada que describe. El libro también destaca por su genialidad estructural en su división. La primera parte trata sobre filosofía abstracta, donde el hombre del subsuelo explica sus ideas sobre la razón, el libre albedrío y la conciencia. La segunda parte se centra en la memoria concreta, mostrando esas ideas en acción a través de eventos específicos. Muchos lectores prefieren una parte a la otra. Los filósofos aprecian la primera por sus ideas. Los críticos literarios prefieren la segunda por su precisión psicológica. Pero son inseparables. La primera parte sin la segunda sería solo teoría abstracta. La segunda sin la primera sería un comportamiento inexplicable. Juntas, revelan la consciencia y sus consecuencias, la teoría y la práctica, lo que pensamos y lo que hacemos. La visión profética. Dostoyevski escribió Apuntes del subsuelo en 1864, antes que Nietzsche, antes que Freud, antes que el existencialismo, antes que el modernismo. Sin embargo, el libro anticipa todos estos movimientos y capta la conciencia que definiría el siglo siguiente y más allá. El hombre subterráneo es proto-nietzscheano en varios sentidos. Ve más allá de la moralidad hasta la voluntad de poder subyacente. Reconoce que los valores se crean en lugar de descubrirse y comprende que no existe una verdad objetiva. Pero a diferencia del Übermensch de Nietzsche, que crea nuevos valores, el hombre subterráneo carece de esa fuerza. Solo puede destruir,
jamás construir. Es un precursor del freudismo al revelar el poder de las motivaciones inconscientes, el papel del resentimiento y la represión y los mecanismos de defensa que utilizamos para evitar el autoconocimiento. Su rencor es claramente una compensación por la impotencia. Su crueldad enmascara la vulnerabilidad. Su aislamiento lo protege del rechazo. Pero mientras que Freud creía que el psicoanálisis podía liberar, el hombre del subsuelo muestra cómo la conciencia puede paralizar. Saber por qué uno es disfuncional no posibilita automáticamente el cambio. A veces, la conciencia del problema se convierte en parte del problema. Es un precursor del existencialismo al confrontar el absurdo de la existencia, la carga de la libertad y la imposibilidad de una acción auténtica en un mundo sin significado intrínseco. Reconoce que estamos condenados a ser libres en la frase posterior de Sartre. Pero mientras que existencialistas como Sartre creían que podíamos crear significado mediante el compromiso, el hombre del subsuelo es incapaz de comprometerse con nada. Lo más importante es que representa la conciencia moderna en su forma más pura y extrema. El yo dividido, en guerra consigo mismo, incapaz de actuar espontáneamente porque cada acción es observada y juzgada por una audiencia interna. La autoconciencia que imposibilita la emoción genuina porque uno siempre se está observando a sí mismo, analizando sus propias reacciones y cuestionando su propia autenticidad. Esta es cada vez más nuestra realidad. Las redes sociales nos han convertido a todos en seres subterráneos, que constantemente cuidan su imagen, analizan cómo nos perciben, incapaces de simplemente ser porque siempre estamos actuando. El teléfono inteligente es un refugio subterráneo, un sótano desde donde observamos la vida en lugar de vivirla. Cada publicación, cada foto, cada interacción se realiza para una audiencia imaginaria. Nos observamos viviendo, documentamos nuestras experiencias, analizamos nuestros sentimientos. La brecha entre la vida y la observación de la vida, entre la acción y la conciencia de la acción, se ha convertido en el rasgo definitorio de la existencia moderna. El hombre del subsuelo también resulta profético respecto al extremismo político y el resentimiento. Muestra cómo la impotencia engendra rencor, cómo quienes no pueden cambiar sus circunstancias crean filosofías que glorifican su condición. Los débiles se arrogan superioridad moral precisamente por ser débiles. La incapacidad de actuar se convierte en virtud. Nietzsche desarrollaría esto hasta convertirlo en el concepto de resentimiento, la moral de los esclavos que considera la impotencia como algo bueno y el poder como algo malo. Pero Dostoyevski lo mostró primero. Lo demostró en acción a través de un personaje que encarna el resentimiento de forma tan completa que se convierte en su propia identidad. ¿Es posible escapar del subsuelo? La pregunta que plantea el libro sin responder ¿es posible escapar del subsuelo? Una vez que la conciencia alcanza este nivel de autorreflexión, este grado de escepticismo, esta profundidad de análisis, ¿puede regresar a un modo de ser más simple? La respuesta de Dostoyevski en sus obras posteriores es la fe. En concreto, el cristianismo ortodoxo ruso, con su énfasis en el sufrimiento, la humildad y la gracia. El hombre del subsuelo carece de fe, y esa carencia es su infierno. Necesita algo más allá de la razón en lo que creer, algo que no pueda ser analizado, algo que le dé un sentido que la razón no puede proporcionar. Pero Notas del subsuelo no ofrece esta solución. El hombre del subsuelo termina donde empieza, atrapado en la conciencia, incapaz de creer, reacio a fingir que cree por comodidad. Si la fe es la respuesta, el libro no muestra cómo alcanzarla. Solo muestra el precio de su ausencia. Los personajes de las últimas novelas de Dostoyevski, como Raskolnikov en Crimen y Castigo y Alyosha en Los hermanos Karamazov, encuentran la redención a través de la fe, del amor, de la conexión con algo superior a ellos mismos. Pero el hombre del subsuelo no encuentra nada. Tal vez no haya escapatoria. Tal vez, una vez que te adentras en el subsuelo, una vez que ves a través de las ilusiones de la sociedad y no encuentras nada sólido debajo, cambias para siempre. Puedes fingir que vuelves a la vida normal,
pero sabes que estás fingiendo. Ese conocimiento no puede ignorarse. Esta es la tragedia de la conciencia. Solo avanza en una dirección. No se puede desaprender lo aprendido, olvidar lo visto, olvidar lo que se sabe. La condición del hombre del subsuelo es irreversible. Ha llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás, a menos que encuentres algo más allá de la razón en lo que creer, algo que sobreviva al análisis, que se profundice en lugar de disolverse al examinarlo, que proporcione un fundamento que la conciencia no pueda erosionar. Para Dostoyevsky, ese algo es Dios. Para otros, podría ser el amor, la belleza, la justicia, algún valor trascendente que dé sentido más allá de la mera supervivencia. Pero lograrlo requiere un acto de fe, la voluntad de comprometerse sin certeza, el coraje de creer a pesar de saber que esa creencia podría ser una ilusión. El hombre del subsuelo carece de este coraje. Prefiere sufrir en la certeza de la falta de sentido antes que arriesgarse a una comodidad basada en un posible engaño. Y tal vez tenga razón, tal vez mantener la honestidad intelectual, rechazar las mentiras cómodas, afrontar la realidad sin ilusiones, tal vez esto sea más importante que la felicidad. Tal vez el precio de la verdad sea el que hay que pagar en la clandestinidad. O tal vez simplemente esté justificando su cobardía, llamando a su incapacidad para conectar con los demás idashiji, a su negativa a intentarlo sabiduría y a su aislamiento dipa. El libro no aclara cuál interpretación es la correcta. Ambas parecen ciertas a la vez. La expansión clandestina se extiende. Notas del subsuelo influyó en todos los grandes escritores rusos posteriores. Tolstói lo leyó y respondió con su propia versión de la redención a través de la fe. Chejov lo leyó y plasmó esa misma conciencia paralizada en sus obras, donde los personajes hablan sin cesar, sin actuar. Toda la tradición literaria rusa aborda las preguntas del hombre del subsuelo, pero la influencia se extendió mucho más allá de Rusia. Los protagonistas de Kafka son hombres del subsuelo atrapados en pesadillas burocráticas, incapaces de comprender los sistemas que los controlan, paralizados por una conciencia que ve demasiado. Meursault, de Camus, es un hombre del subsuelo despojado incluso de su resentimiento apasionado, reducido a un puro desapego. Roquentin, de Sartre, experimenta la náusea de una conciencia que desenmascara las cómodas ficciones que hacen la vida soportable. La voz se convirtió en la voz de la modernidad, irónica, autoconsciente, incapaz de comprometerse, desconfiada de toda certeza, sofisticada hasta la parálisis. El siglo XX es el siglo del hombre subterráneo, la conciencia volcada contra sí misma a escala civilizatoria. Todo intelectual que comprende las convenciones sociales pero no encuentra una alternativa auténtica es un hombre del subsuelo. Toda persona que analiza sus emociones hasta que desaparecen es un hombre del subsuelo. Todo cínico que se burla de la fe mientras envidia en secreto a los creyentes es un hombre del subsuelo. Vivimos en el mundo que predijo el hombre del subsuelo. La tecnología nos ha vuelto más conscientes, más atentos, más analíticos. Tenemos más información, más perspectivas, más herramientas para la introspección que cualquier generación anterior. ¿Nos ha hecho esto más felices, más libres, más capaces de actuar con autenticidad? ¿O nos ha empujado a adentrarnos más en la clandestinidad, a los sótanos de la conciencia, donde observamos la vida a través de pantallas, analizamos las experiencias hasta que pierden significado, construimos identidades mientras perdemos el sentido de quiénes somos realmente? El hombre del subsuelo nos habla a través de 160 años. Su voz sigue siendo inquietante, sigue siendo relevante, sigue advirtiendo sobre en qué se convierte la conciencia cuando se desvincula del significado, del propósito, de la conexión. Se sienta en su sótano pensando, sufriendo, incapaz de cambiar, reacio a aceptarse tal como es. Y si somos honestos, reconocemos algo de nosotros mismos en él. Esa voz a las 3 de la mañana que lo cuestiona todo, sin encontrar respuestas, atrapada en una conciencia que no sirve para nada más que para perpetuarse. Las redes sociales amplifican esto. Ahora todos somos hombres del metro,
representando nuestras vidas para audiencias invisibles, analizando cómo nos perciben, incapaces de experimentar nada sin convertirlo inmediatamente en contenido, en actuación, en algo observado en lugar de vivido. El libro sigue siendo incómodo de leer porque no ofrece escapatoria, ni solución, ni redención. El hombre del subsuelo no aprende ni crece. Simplemente continúa siendo lo que es, atrapado por su carácter, por su conciencia, por el peso acumulado de ser el mismo. Esta es la advertencia de Dostoyevski. La conciencia sin fe conduce al infierno. No al infierno del más allá, sino al infierno presente, a esa existencia subterránea donde uno es demasiado consciente para ser feliz, demasiado inteligente para creer, demasiado honesto para mantener cómodas ilusiones. Los racionalistas prometieron que la razón liberaría a la humanidad, que comprendernos a nosotros mismos nos liberaría. Dostoyevski demostró que la razón por sí sola podía crear una nueva forma de esclavitud, convirtiendo la conciencia en su propia prisión y la percepción en una enfermedad en lugar de una cura. Dostoyevski no ofrece consuelo fácil. El subsuelo es real. La conciencia suele ser una enfermedad. La percepción a menudo paraliza en lugar de liberar. No se trata de problemas que deban resolverse, sino de condiciones que deben soportarse o trascenderse mediante algo que va más allá de la razón. El libro termina. El hombre subterráneo sigue bajo tierra. Sigue pensando, sigue sufriendo, sigue hablando con cualquiera que quiera escucharlo. Sigue advirtiéndonos sobre el precio de la consciencia sin fe, la inteligencia sin propósito, la percepción sin amor. Sigue mostrándonos en qué nos convertimos cuando descendemos demasiado hacia nuestro interior y no encontramos nada sólido en el fondo. El subsuelo aguarda. Siempre ha estado ahí, bajo la superficie de la vida cotidiana, listo para engullir a cualquiera que piense demasiado, vea con demasiada claridad o cuestione con demasiada profundidad. El hombre subterráneo no es una excepción, sino una profecía. No es una aberración, sino un anticipo. No es un loco, sino un espejo. Mírate en ese espejo si te atreves. Puede que te veas reflejado, desde el sótano, desde el subsuelo, desde la conciencia que se ha convertido en su propia prisión. La advertencia sigue en pie. La decisión es suya. Desciende y comprende. O quédate en la superficie y finge. De cualquier forma, el submundo se está extendiendo. La conciencia se está propagando. El sótano crece bajo cada vida cómoda. Y, finalmente, todos hacemos el descenso. La única cuestión es si reconocemos dónde estamos cuando llegamos, o si pensaremos que seguimos en la superficie, que seguimos funcionando, que seguimos bien, mientras el underground nos reclama un pensamiento a la vez, un análisis a la vez, un momento de autoconciencia paralizante a la vez, hasta que miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que hemos estado en el sótano todo este tiempo. Bienvenidos al metro. El hombre del subsuelo te ha estado esperando.